reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Bueno, muy buenos días. Hoy celebramos el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor del Señor Jesucristo. Hoy doy gracias a Dios, Jesucristo sumo y eterno sacerdote, y a la Santísima Virgen María por mis 36 años de vida sacerdotal. Vamos a unirnos a las intenciones de todos ustedes que dejamos sobre el altar. Eterno descanso de Jaime Arango Jaramillo. Doña Isaura, por la conversión de su esposo Peter Fernando, su sacramento. Doña Gloria Álvarez, por sus hijas Claudia Marcela, Paula, Catalina Restrepo. Por la conversión de Gibson y Francisco García García. Doña Bella García, por la conversión de sus hijos Edison, Adri, Shirley. La conversión de Beatriz, Aldana, Marta. Por el sacramento de Freddy y Gladys. Por los sacerdotes vivos y difuntos, me uno a Michael y a Natalia, quienes preparan su sacramento al Sagrado Corazón de María, a sus intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Venía como testigo para dar testimonio de la luz y para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El Señor esté con vosotros. Acojamos ese anuncio de Juan, preparando un pueblo, pero un corazón, una familia bien dispuesta a la llegada de Jesús hoy en la Eucaristía. Pidamos perdón al Señor. Sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre. Aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vamos a glorificar a nuestro Padre Dios en este día del nacimiento del precursor del Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para preparar a un Cristo, un pueblo, concédenos la gracia y la alegría espiritual. Guíanos a todos por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Vamos, lee tú. Lee. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, países del mar, presten atención, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde antes de nacer, ya en el seno materno pronunció mi nombre. Hizo de mis palabras una espada afilada, me amparó de la sombra de su mano, me convirtió en flecha puntiaguda, me guardó como guarda sus flechas el guerrero. Me dijo, tú eres mi siervo Israel, por medio de ti revelaré mi gloria. Yo pensaba que eran vanos mis trabajos, que había gastado mi fuerza inútilmente y sin razón, pero en realidad el Señor me hacía justicia y mi recompensa estaba en las manos de Dios. El Señor me juzgó digno de este honor. Mi Dios se convirtió en mi fortaleza. El Señor que me formó desde el seno para ser su siervo, para hacer que vuelva a Él el pueblo de Jacob, que Israel se reúna frente a Él. Dice ahora, no basta con que seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Te haré luz de las naciones para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque me has formado portentosamente. Te doy gracias porque me has formado portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has formado portentosamente. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has formado portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has formado portentosamente. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has formado portentosamente. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hallándose Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, dijo, a nosotros antepasados Dios les dio por rey a David, de quien hizo este elogio. Encontré en David, hijo de Jesé, un hombre según los deseos de mi corazón. Él ejecutará todos mis planes, y según lo prometió de la descendencia de David, le dio a Israel un Salvador, Jesús. Pero antes de la venida del Salvador, Juan hizo un llamamiento a todo el pueblo de Israel para que se bautizaran en señal de conversión. Y cuando estaba para terminar su vida decía, yo no soy lo que ustedes piensan, sino que después de mí vendrá otro, el cual no soy digno de desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que temen a nuestro Dios, a nosotros nos envió Dios este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
reclamen todos juntos. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando a Isabel le llegó el tiempo del parto, dio a luz un hijo varón. Sus vecinos y parientes se enteraron de la gran misericordia que el Señor había tenido con ella y fueron a felicitarla. A los 8 días llegaron para la circuncisión del niño y querían ponerle el mismo nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre del niño dijo, no, hay que ponerle el nombre de Juan. Los demás le decían, pero no hay nadie entre tus parientes que tenga ese nombre. Por seña le preguntaron a Zacarías qué nombre quería ponerle. Él pidió una tablilla encerada y para sorpresa de todos escribió, tu nombre es Juan. Al instante recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y la noticia se difundió por toda la región montañosa de Judea. Y cuando la oían se quedaban pensativos, decían, ¿qué irá a ser de este niño? Pues se veía cómo la mano del Señor lo conducía. El niño iba creciendo y se fortalecía su espíritu, y vivió en el desierto hasta que llegó el día de presentarse ante el pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan Bautista es el único santo que se le celebra por 2 veces. Su nacimiento hoy y también su martirio. Es aquel quien anuncia. Nace de Isabel, una mujer anciana de 75 años. Pues uno de los grandes milagros ya que comienza el Nuevo Testamento. Él viene a sellar como el mayor de los profetas, aquel hijo consagrado desde el vientre materno. Recordemos la visita de María a su prima Santa Isabel, el papá de la mamá de Juan el Bautista. Allí fue consagrado y ungido por el mismo Jesús, aún en el vientre de María. Es el más grande nacido de mujer. Por eso entonces se sella ya el Antiguo Testamento y comienza a ser aquel que prepara este camino nuevo. Es una voz que grita. ¿Y por qué una voz que grita? Ante nuestra sordera, ante nuestra indiferencia. Es una voz que sigue gritando y clamando la acogida del Señor Jesucristo, no solo en la historia, sino en nuestras vidas, porque Él lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está denunciando nuestro pecado, está denunciando nuestra infidelidad, Él está denunciando todo mal. Por eso se hace cortar la cabeza denunciando un adulterio. Cuando el rey mandó a decapitar, cuando Herodías, que era la mujer de su hermano Filipo, Herodes, ella le pidió el día del cumpleaños de su hija cortar la cabeza de Juan el Bautista, porque no estaba a gusto con que decía Juan el Bautista que no podía estar en adulterio, porque era la mujer de su hermano Filipo. Así que en nuestra vida todavía hay partes que son desérticas, y esta voz clama en el desierto, esa parte que aún no ha dado frutos en nuestra vida espiritual. ¿Y qué es un fruto? Es la buena noticia del Señor que ha llegado a purificar, a sembrar su semilla de la palabra y florece, que son las buenas intenciones. Y sus hojas son como lo que nos fortalece, la verdad, el amor y la paz. Hay sitios en el corazón que todavía no aman como tienen que amar. Hay sitios en nuestro corazón que no reverdecen y que no tienen las fuentes de agua viva, como aquel
pasaje con la samaritana, el ofrecimiento de Jesús, las aguas que saltan hasta la vida eterna. Esta es la palabra de Juan el Bautista. Que interceda hoy ante mi sacramento, que interceda hoy ante las familias. Es aquel que viene a convertir la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Que sea así también en nosotros. Así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Porque solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias y podrás cantar. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Presentamos sobre tu altar, Señor, estos dones de pan y vino al celebrar con el honor debido el nacimiento de quien anunció la llegada del Salvador del mundo y señaló su presencia entre los hombres por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por cuyo precursor, San Juan, a quien consagraste con destacado honor entre los nacidos de mujer, alabamos tu magnificencia. Al nacer, él proporcionó muchas alegrías, y antes de ser dado a la luz, había exultado por la llegada de la salvación humana. Él fue el único entre los profetas que señaló el Cordero de la Redención. Bautizó además al mismo autor del bautismo que santificaba entonces las aguas corrientes, y al derramar su sangre mereció ofrecerle el supremo testimonio. Por eso, con las virtudes celestiales en la tierra, siempre te alabamos cantando y proclamando tus alabanzas. Santo, santo, es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra proclaman la gloria de tu Hosana por siempre del cielo, Hosana cantemos a Dios.
del cielo. Hosana, cantemos a Dios. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo, sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre bueno, celebramos ahora este memorial de la pasión salvadora de tu Hijo Jesucristo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo, la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, tu castísimo esposo, los apóstoles, los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz, la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. Oremos por la unidad de la iglesia, la purificación de la iglesia, la fidelidad de la iglesia, el apostolado de la iglesia con la que ha sido fundado, por la persona e intenciones del sumo pontífice, por el Papa Benedicto, los obispos, presbíteros, por mi ministerio sacerdotal y por todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de estas familias que has congregado hoy en tu presencia, por estas intenciones de bendición en la economía, de conversión de las familias, de renovación del sacramento matrimonial. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, el eterno descanso de Jaime Arango Jaramillo, las benditas ánimas del purgatorio. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo lo tienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar con Jesús. Como hijos y como familia nos unimos a Papá Dios, digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y en tu palabra concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. De Jesucristo, que nos ha traído la paz, nos damos un signo de convivencia familiar y fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Este Jesucristo hoy está con nosotros, es el anunciado por Juan el Bautista como el Cordero que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, hoy queremos escuchar ese llamado de Juan, que proclama la voz en el desierto de nuestra vida, en aquello que aún no ha florecido. Hoy, Señor, queremos que tú llenes con tu semilla de la palabra, de tu amor y de tu Espíritu Santo, aquella parte estéril de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro ser. Ven, Señor, ayúdanos. Queremos recibirte, Señor. Hoy también abrimos las puertas de nuestro hogar y de nuestra familia, especialmente de todos aquellos que amamos. Señor, queremos recibirte con la dignidad y el amor, así como María preparó tu venida, así como Juan también preparó tu venida. Ven, Señor, a nuestras vidas. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Me hiciste reposar y en tus límpidas aguas mi sed puedo calmar. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí, ellos son el camino para llegar a ti.
Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Oremos. Oh Dios, que siempre escuchas compasivo a tus siervos cuando están en la tribulación, a darle gracias por tus bondades, te suplicamos que libres de todos los males, que sirvamos siempre con alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oraciones por nosotros los sacerdotes, sin esas oraciones, muy difícil subsistir ante todas las dificultades, las tentaciones, las tribulaciones, los atractivos del mundo. Sus oraciones son la mayor fuerza para nosotros en el sacerdocio. A ustedes gracias. El Señor esté con vosotros. Y con tu bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. El canto a la Santísima Virgen María para terminar nuestra Santa Eucaristía. De las mujeres, la madre del Salvador, grávida y hermosa. Bueno, estoy terminando la misa, ya terminé cantando la Virgen María. Por eso, Ave María, la tierra entera te canta.